Buenas noches, compañeras, compañeros. Una gran alegría a participar en este espacio, pero escuchar tanta diversidad y desde esa diversidad, digamos, de esa diversidad, tanta coincidencia, ¿no? O sea, el resaltar la importancia de la unidad. Y creo que al principio, en la película del legado de Pino, está ese texto del retorno de Perón, allá en el 73, que diferenciaba la unidad en sí misma y un sentido de la unidad. Él no volvía, o sea, él es unidad para qué? Unidad para la liberación nacional. Esas fueron sus textos, esas fueron sus palabras. Vengo aquí para lograr la unidad nacional. Y yo creo que tenemos que poner en tensión el concepto unidad, ¿no? O sea, el darle un sentido, una dirección a la unidad, es importante. Creo que Cachorro lo decía hace un rato en esto de, una cosa es en términos defensivos, cuando a uno lo atacan, uno tiende a defenderse, y tiende a defenderse desde el concepto de la solidaridad con los propios, con los compañeros, con aquellos que a uno lo pueden proteger, ¿no? O sea, cuando a uno le cuidan la espalda es porque uno no puede ver hacia atrás. Esos son los compañeros, ese es el concepto que la derecha, como no lo puede conseguir de la militancia, lo consigue con el dinero, que el individualismo y el capitalismo lo consigue con dinero. Y eso creo que es lo insustituible del peronismo y permítanme la amplitud del movimiento popular. Porque si tiene una ventaja, este frente de todos, que con mucho esfuerzo supimos conseguir, es la diversidad. Y en estos últimos años, de los últimos 30, 40 años, creo que es el más diverso, el más amplio. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo, como bien decía Mempo también, con toda su buena expresión y la mejor manera de lograr y construir la unidad es ser críticos desde el afecto y desde la dirección. Porque aquí lo que se va dando es el riesgo a decir algo que pueda ser malentendido o malinterpretado para no darles elementos a la derecha que oraden y utilicen esas posibles o supuestas diferencias en contradicciones. Y acá hay una vieja discusión en la izquierda nacional, o sea, si uno tiene clara la contradicción principal y la diferencia de la contradicción secundaria, no nos vengan a correr que si marcamos contradicciones secundarias estamos horadando nuestro gobierno, porque nosotros luchamos por la unidad, bancamos la unidad, defendemos la unidad, pero desde ese afecto y de ese compromiso del campo popular, tenemos el derecho como para poder decir cuando vemos determinadas medidas políticas que no nos gustan. ¿Y qué nos van a correr con esas cosas? Si nosotros, porque eh, el fortalecimiento del odio, de la fractura, hay posiciones que son irreconciliables, creo que lo decía Pedro. Acá hay dos conceptos totalmente antagónicos. ¿Y de qué se trata? De conseguir un 10% que vota en el centro y fluctúa. Y tenemos que ser cuidadosos con las palabras, de no confundir, de no herir susceptibilidades. Hablar de la liberación nacional está mal, no se puede hablar más, hay que buscar otras palabras, emancipación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la tierra? ¿De qué hablamos de la Constitución del 49? ¿No hay que hablar de la Constitución del 49? ¿No hay que hablar de un proyecto emancipatorio? ¿Quiénes nos marcan ese camino? Si no es la diversidad de un proyecto que realmente el peronismo centralmente es trabajo céntrico. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Es generar fuentes de trabajo. ¿Y cómo se generan fuentes de trabajo? Cuando ese capital lo tiene un otro, distribuyendo y atacando esas causas de injustas distribución, en generación de riqueza y en generación de fuentes de trabajo. La derecha permanentemente nos está golpeando y está buscando. En estos últimos años se dio un fenómeno muy particular que se dio en toda América Latina. Acá nunca fue el 50 y 50 entre lo que era el antiperonismo y el peronismo. Acá la reacción eran procesos minoritarios, pero ahí el imperialismo fue avanzando y fue entendiendo, a partir también de posreforma constitucional, digamos, en el sentido de primera vuelta y segunda vuelta. Esta polaridad hoy en proyectos de país no es tan antagónica, o mejor dicho, en lo que en algún momento era un 30% antiperonista total y que lo fue en la época más gloriosa de Perón y Evita, que no nos sorprenda que hoy se haga con esas banderitas y tengan ese odio, porque ese es el odio que se generó cuando tiraron las bombas en Plaza de Mayo. Pero también es un odio que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar,
Porque como bien digo que tenemos que corregir o por lo menos hacer observar con conciencia de compañero a Alberto y a Cristina las diferencias, lo que no podemos darnos el lujo es de achicar lo que somos. Tenemos que ampliar nuestra base de compañeros. Tenemos que ampliar. Y las elecciones del año próximo son direcciones de sentido, como bien dice Pedro. Acá se juega el rumbo de lo que es la política económica y la política social. Y ahí tenemos que tener inteligencia, porque desde la oposición están buscando aumentar esa grieta en términos de odio. Yo, mire, compañeros, les cuento que yo en este momento estoy trabajando orgullosamente en el INAI. Y basta escuchar, digamos, o sea, si hay sectores en nuestra Argentina que han sido discriminados, invisibilizados, asesinados, marginados, son los pueblos indígenas de nuestro territorio, cuando todavía no era Argentina. El primer genocidio que se dio en esta tierra fue sobre sus cuerpos, sobre su cultura, sobre su sentimiento de ser en relación a la tierra. No quiero hacerlo largo porque son muchos los compañeros que todavía quieren y necesitan expresar algo, pero en esa diversidad que necesitamos construir, tenemos que sostener esa diferencia, pero la diferencia, como bien decía Mempo, no se trata de ser chupamedia, se trata de marcar un rumbo, de construir unidad, pero unidad no para nada, unidad para poder generar fuentes de trabajo, para lograr una distribución de la riqueza justa. Y en definitiva, permítame, si bien yo soy de la generación de los 70 en términos cronológicos porque soy del 65, o sea, yo no fui militante en los 70, yo era un pibe en los 70, yo jugaba en las bolitas en los 70, pero esas paredes que estaban acá en Barracas que decían liberación o dependencia, yo sigo militando por la liberación o dependencia, compañeros. Así que viva Perón, viva Evita, luchemos por la liberación o contra la dependencia.